Orfeo y Eurídice, Dafne y Apolo, Adonis y Venus, Elisa y Nemoro. Este es el cuarto, acá. Acá es el cuarto. La Blancanice. Ahí, ¿no? Ahí que empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Eh? 9. ¿Puedo contar estrofa a partir del cuarto? 1, 2, 3, 4. Para 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Termina. Acá 9, está en el 2, 20. 9, ¿no? 9. 9. 10. 9. Hipótesis. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este? 9 estrofas. ¿Por qué? Habla de lugar, habla de... A ver, ustedes son de lengua y no saben contar. No. Pero pensemos en la relación numérica. ¿Qué? Es la sumada. Es la suma de las. Eso significa que este último es más importante. ¿Por qué? Porque hay una cadena. ¿Sí? Hay una seguidilla de tapices. ¿No? Me encanta porque lo están viendo como si estuvieran de descubrir una ecuación que llevan siglos y yo les voy a decir una cosa, la gente matemática lee muy bien, pero ustedes van a tener que hacer al revés. Háganse cargo de lo que bueno, fíjense, la suma de los tapices anteriores es todo el último tapiz. Entonces, si esto es una estructura balanceada, armónica, ¿por qué se desbalancea al final? En realidad lo que podemos pensar es que hay todavía una relación simétrica que deja de un lado a todos los otros tapices y se posiciona como más importante en el último. Es una seguidilla, ¿verdad? Es una tradición de historias. Y de repente, la cuarta historia tiene ciertas particularidades. Primero porque se le dedica mucha más cantidad de versos. Eso marca que ahí hay un elemento que la distingue y la hace más importante que las otras. Después pensemos, ¿es una historia de amor trágico? Sí. ¿Es una historia que viene de una fuente mitológica? Sí. ¿Quiénes son Elisa y Nemoro? Ella es una ninfa. Las ninfas, igual hablando de un video sospechoso en esta época, porque a veces parecen mujeres de la corte, por la concha, por la ropa. Ahí hay una especie de vaivén. A mí me pasó algo con respecto a los 3 y 9 estrofas. Primero por eso, por las cosas y demás. Pero después, si comparo las primeras 3 con las primeras 3 de esas 9, hay una equivalencia, digamos. Esto del mito de Orfeo y Eurídice, esto del viaje. Después, la persecución de Dafne y Apolo. Y por último, la muerte de Adonis. Y por eso a mí me parecía así, esa reflexión he sacado. Tienen elementos en común. Esta historia parece tomar algo del molde de las historias mitológicas. Sí. Ya está puesta ahí. Lo que está construyendo es una tradición, ¿no? Pensemos en lo importante que es el tema de la tradición para un humanista, para un poeta del Renacimiento. Y lo que hacen es siempre pensar en quiénes son las autoridades, o sea, los saberes previos, los autores que representan una fuente, y después se posicionan en ellos. Entonces, hay una cadena ahí de tradición. Esta es la tradición para que se construya el último tapiz.
Elisa y Nemoroso. La pregunta es de dónde vienen Elisa y Nemoroso. Ustedes tienen una visión anotada y me reconozcan. Me pongo en la cabeza que deben decir quién es Elisa y quién es Nemoroso. Si no, se lo digo yo. No, El autor. muchas citas son de una pareja que Ahí está. Esta historia en realidad viene de la égloga primera. María. No, María, no, una dama La primera. sí, María Clara y Catania, la mujer del conde de Toledo. María que aparece ilustre y hermosísima María al principio. Bueno. A ver, Garcilaso escribió 3 églogas. La primera tiene una historia de amor entre 2 pastores, Elisa y Nemoroso. Hay una lectura en clave que dice que Elisa, que Nemoroso es Garcilaso, y que Elisa es una mujer de la que él estaba enamorado, que murió de parto. O sea, tuvo a un pibe y aparte no era la mujer de él, porque amor por él, ¿recuerdan? ¿No? María tiene todo, pues va a la guerra también. Todo, él hace Tiene todo. todo. Él hace que yo hace todo. Y por eso se muere a los 30 años. ¿No? Pero bueno, alta vida. A ver, después van a ver que es el tío abuelo de otro autor que vamos a ver en el segundo, el Inca Garcilaso. Pero bueno. Bien. Mi pregunta es, si ustedes saben, olvídense si es María Osorio Vivente, quién es la mujer esa de la que él supuestamente estaba enamorado, porque es un dato biográfico, hay gente que hace lecturas en clave y se queda ahí. Lo que es importante, en realidad, que ustedes recojan, recuperen el dato de que estos 2 personajes son invención de Garcilaso y que vienen de una égloga anterior. La primera, que es una muy buena égloga, recomiendo mucho leerla, la tercera se considera la que llega a la perfección formal. Porque acá está muy calibrado lo que se construye, hasta desde los números, a ver, ¿no? Si yo les digo que estos son antecedentes, son las famosas autoridades que vienen de la mitología clásica, que tienen un autor latino como Íñigo, y de repente esto es algo que escribe él. ¿Qué es lo que ha querido hacer? una imitación. Es un ejercicio de imitación, ¿sí? Querida mía. Pero la famosa imitatio del Renacimiento, que es, yo voy a tomar elementos de lo que ya existe, pero no voy a hacer una copia servil de uno a uno. Voy a tratar de construir algo sobre lo que yo pueda montar mi propia tradición. Entonces, uno puede reconocer los modelos de los tapices anteriores en la historia de Garcilaso. Sí, sí, sí. Él, podríamos decir, esta voz poética que organiza, si considera más importante este tapiz que estos. Sí, porque habla de él, porque es como se interpreta en este último algo. Su propia obra, está haciendo una especie de autocita. Está haciendo lo que hacía con Ovidio, pero es su propia obra. Se está elevando al rango de autoridades. Sí. No por nada es el primer poeta de la lengua castellana, de la poesía moderna castellana. ¿Entiende eso? Y es un ejercicio de imitación muy bueno porque lo deja él en la posición final de esa cadena. Él está parado sobre los antecedentes. Lo que está considerando algo superior, porque no es una historia del pasado, es una historia nueva que viene de otra obra propia, o sea que de alguna forma también engrandece su propia obra anterior. Es una operación crítica muy interesante. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Usted tiene un texto de Rivers, que después del recreo vamos a ver bien, que se llama La paradoja pastoril del arte natural. ¿Sí? Bueno, Rivers, lo vamos, después del recreo se busca en el texto que está con el celular, porque Rivers es un esquema. Él se sienta a ver cuántas estrofas se le dedica a cada uno de esos, de los segmentos que conforman esta historia, que es cómo aparecen las ninfas, la parte de los tejidos o tapices y la parte final con ellos se van y cuando aparecen los pastores. Bueno, todo eso, dice Rivers, lo vamos a ver después del recreo, tiene una disposición matemática muy buena.
del tríptico, si piensan en un tríptico de una obra de arte, por ejemplo, una gran pintura, el centro es el panel 2, es el panel más importante. ¿Cuál es el centro acá? Esta parte. Y dentro de esta parte, ¿cuál es la parte más importante? Esta. O sea que toda esta égloga está construida para llevarnos a este último tapiz, que es el corazón, el núcleo, el centro de toda la composición poética. Y que encima está reenviando a obras que él ya hizo. Creo que hay algo que no entendí bien. Esta última, este último tapiz, dijiste que los personajes estaban construidos en la égloga 1. Si van a la égloga primera hay dos parejas y una es Elisa y Néstor. Ah, ¿Sí? Muy bien. Es una suerte de introducción a la lectura de la égloga 3, la 1. No. En realidad tienen en común el género poético, de que vamos a hablar ahora. Pero trata de pastores. Y otra cosa, o sirve de los pastores para desarrollar una serie de temas. La égloga primera, la segunda y la tercera tienen variantes métricas, no está en octava real la primera. La segunda parece una obra de teatro. O sea, él se considera, también es importante saber, que él fue experimentando con formas métricas hasta que llegó a esta, octava real. Bien, se entendió esto, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna observación que no sea que lo hacen? Bueno. El problema es la humedad, sí. La problemática. Bueno, ¿qué es esto y cuáles son sus antecedentes? Porque Ovidio viene a ser la autoridad o las autoritas de todo lo que es materia de tipo. Todo lo que es materia de mitológica, ¿sí? También hay recursos que se están usando acá que son muy importantes y hacen complejo este texto, que lo vamos a ver también después del recreo, pero que tienen antecedentes también muy importantes. El recurso que aparece en este panel central, en estos tapices, es el recurso de la éxtasis. No me acuerdo si River se lo explica, pero es una cosa que ustedes conocen ya de obras clásicas. La éxtasis es la descripción de una obra, la descripción poética, o verbal si quieren, de una obra pictórica. O sea, yo tengo un objeto donde aparecen personajes y voy a contar qué están haciendo esos personajes. El tapiz, los tapices, aparecen narrados en forma de éxtasis. ¿Entienden esto? Hay un antecedente clásico muy famoso que ustedes ya conocen. Es una descripción verbal de una obra pictórica. Puede ser un cuadro, puede ser un jarrón, puede ser un mural, puede ser un objeto que tenga personajes adentro que están haciendo algo. Entonces ahí hay como una especie de choque entre descripción y narración. Porque yo mientras describo el capítulo estoy narrando lo que está pasando con los personajes en el capítulo, ¿verdad? ¿Qué obra ustedes conocen de la antigüedad que describe lo que se ve o en una pared o en un arma? Están acá. una obra puntual de los jeroglíficos se contaban historias. Sí, pero la éxtasis no es el jeroglífico, sino la descripción verbal de ese jeroglífico. Ah, A ver, Ilíada, el escudo de Aquiles, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Hay un canto específico en el que se describe y al mismo tiempo se describe, también se narra qué es lo que se ve en el escudo de Aquiles. Y después en la Eneida, una obra que no leyeron pero que deberían leer, hay toda una descripción de el final de la guerra de Troya, que nosotros no lo vemos en la Ilíada, pero Virgilio ahí lo que hace es poner a Eneas encantado cuando va a visitar a la reina Dido, él va a un templo y de repente toda su historia, está él mismo también en ese mural,
Y el caballo de Troya está ahí, de negra, de otras. ¿Sí? Bueno, tiene antecedentes muy importantes. Pero contando, ¿qué sería el escudo? Había parte mitológica, también era como un gran escudo con mucha historia, pero la historia era gráfica. Entonces, ese código que va convirtiéndose primero en gráfico y después en verbal, fíjense cómo va mezclando descripción y narración. Hay uno de estos tapices que es mucho más complicado como éxtasis que nosotros. ¿Cuál es? El último. El último. El último. ¿Dónde está el tema de los códigos verbal, gráfico? Piensen en la escena cómo se describe de cada uno de ellos y en el último. Incluso hasta cuando describe lo que dice en el árbol. Muy bien, exactamente. Fíjense los niveles de representación que hay en el último tapiz, en donde se dice que hay un espacio, salen las mismas, están llorando y de repente le está escribiendo dentro del tapiz un texto. Por lo tanto, lo que tenemos acá es un texto poético que describe una imagen que adentro de la imagen contiene otro texto poético. Capas y capas. Cuando leyeron este poema, ¿les pareció fácil? No. ¿No? No era tan fácil, ¿verdad? Compárenlo con cualquier otra cosa que puedan haber leído. No, hay años que hiciste el año pasado que eran Más difícil. de Ok. Tiene esta cosa de qué sencillo es, qué natural que sale. Bueno, esa es una de las cosas que River puede decir. Esto parece natural, pero es altamente artificial. Es artificial porque distribuye de forma muy precisa la materia poética, porque incluso puede darse la posibilidad de armar esos juegos con los códigos. De repente tengo elementos visuales que se van implicando con elementos que son de tipo verbal, una y otra vez, ¿no? Distintos códigos. La idea de la autocita o autorreferencia también hace que este texto sea complicado porque está de alguna forma intertextualmente refiriendo a otros. No es sencillo, ni lo que hace dentro del poema, ni lo que hace con el poema hacia afuera, hacia la obra total que se va a ¿sí? Bien. Perdón, decías que la aplicación que buscabas en el texto era su trascendencia. Muy bien. Vamos a pensar en eso. Modelos que limitan, para pensar por qué es tan importante y tan trascendente, ¿no? 1. Ovidio. En la éfrasis Virgilio, Homero, ¿no? Y después está el género de este poema. Esta poesía, este tipo de poesía se la puede llamar poesía pastoril. También la van a encontrar como égloga, que es el nombre que tiene, o el nombre que le da Virgilio, que es bucólica. Acá, la autorita, o el antecedente más prestigioso, es Virgilio, las bucólicas de Virgilio. Bien. ¿Cómo me doy cuenta que una égloga es una égloga? Porque la poesía que estoy leyendo es poesía pastoril. Primero principal va a tener pastores. Es muy obvio. Pero esos pastores tienen una característica muy particular, que es que todos están altamente idealizados, podemos decir. No los vemos trabajar nunca, ¿no? Son todos lindos, son todos jóvenes y hay una belleza codificada, que es, son rubios, son blancos, son altos, hablan muy bien, saben hacer versos y saben tocar música. Cantan. Porque tienen todos los dones, los de naturaleza y lo que le da la sociedad también. Y en general son ricos también. tienen todo. Por eso decimos que altamente idealizados. No tienen las manos callosas, no lo ven para agarrar la pared nunca. Pastor tiene el nombre. Tienen todo El pastor tiene esta cosa como evocada a lo sonríen, a lo gris. son idealizados, cantan, tocan, tienen lo natural y lo... Bueno, ¿no se entiende? Bien. En la mayoría de las églogas, esto no pasa acá, en la mayoría de las églogas, los pastores están sufriendo algún tipo de desamor.
uno está enamorado de una pastora que se fue del lugar donde vive o se murió. Porque acá la lógica es la del amor cortés también. Pero acá puede haber ciertos cosas carnales. Es un amor no parecido al de la escuela de caballería, donde también hay idealizado muchas de las personas, ¿no? Esta mujer puede haber ido, puede estar enamorada de otro. Lo que se va a dar es lo que se llama casuística amorosa. Casuística amorosa. Es decir, hay 4 personajes, 2 son hombres, 2 son mujeres, uno está enamorado de una y esa una se fue. O el padre no la quiere casar con ese. O de repente se murió. Y el otro fue engañado por y así. ¿No? Hay una suerte de conflicto de parejas que se cruzan entre sí. Por eso se habla de casuística, ¿no? Como una relación compleja entre varias parejas. ¿Sí? Estuve mirando y encontré uno técnico que no puedo decir Sí. y que dice, cuenta una serie de desventuras en donde uno está enamorado de quien no le corresponde. No corresponde, ella no lo quiere, o el padre de ella no lo quiere. Acá justo no. Acá está la historia de amor que está dentro, que es la de Disney Amoroso dentro del cuarto, también sí es título. Pero es muy común, algo que sí pueden ver en la Eroa Primera, o que pueden ver en Virgilio, o que pueden ver en Teócrito también, que es otra de las fuentes, y es otro autor de poesía bucólica de la antigüedad. Esta idea de que de repente aparecen en un lugar 2 pastores, empiezan a charlar y dicen, bueno, porque yo estoy enamorado de tal, y esa no me quiere. Y empiezan a contar. Después el otro hace lo mismo. Y se van intercambiando. Eso que se intercambian, o por ahí están enamorados y correspondidos y dicen, mi amada es la más bella, y empiezan a contar por qué. Y el otro cuenta también lo suyo. Claro, porque responder a tu padre comparan, o a veces es uno tiene mucha fortuna en amores, el otro no, y se va dando como una especie de simetría en el diálogo, ¿sí? Porque al responder a lo que sería el amor cortés, y tiene todo esto que quiere creer que está Niceo, por ejemplo. Sí. Que por ejemplo, como dice, la figura del pastor está realizada al igual que la figura del caballero, que es el caballero que vuelve a la batalla, es bello, es educado, tiene dones, de música, de poesía, pero la siempre es la más hermosa, pero bueno, si es un amor maldito, o no está correspondido, o algunos se termina muriendo. Exacto, sí, muy bien. Porque, a ver, todo eso son formas de idealización, de vínculo amoroso, de los personajes, de los espacios también, que después vamos a ver un poquito más adelante que van a ponerse en contraposición con formas de la literatura que no idealizan, al contrario. Hasta podemos pensar con antecedentes de un cierto realismo. ¿No? Acá, realista no es eso, ¿verdad? Aparte porque ya saben que el realismo es del siglo XIX. No usen etiquetas anacrónicas, no apliquen anacrónicamente algo. ¿Cómo se llama ese diálogo entre los pastores? Se llama, no lo voy a poner más abajo porque no sé si es ella. Se llama Canto a Medeo. ¿Hay canto a Medeo en la Eroa Tercera? Sí. Piensen, no contesten rápido. Sí. Habla uno con el otro. ¿Dónde? Ahí dice Tirreno en Se llama Canto a Medeo. Tirreno y Alcino. Alcino. 2 pastores que aparecen al final cuando las hijas se meten en el río y de repente aparecen ellos y empiezan a hablar de sus llamadas. Eso sería lo central en una egloga convencional. Está desplazado hacia el tercer y último panel. ¿Lo cierran la puerta? Bien, ¿se entiende? ¿No? ¿Sí? Algunas caras dicen así. Bueno, y lo último que también... Si no, profe, ¿qué es cuando hablan varios? No entendí eso. Viene Alcino y dice, mi amada es tan bella que se detiene, estoy inventando, ¿no? Se detiene el viento y los árboles pierden sus hojas, y el otro dice, la mía es tan bella que los frutos crecen más grandes, más bellos, y el sol sale todos los días. Eso se llama canto a Medeo, cuando uno va, trata en general de temática amorosa sobre sus fortunas o las
su infortunio amoroso, uno habla con el otro y el otro le responde y así. Se van intercambiando. Perdón, Celia, y ahí, eso generalmente es en 8 versos. En una octava, Claro. no, a veces pueden armar intervenciones mucho más extensas, pero en el caso acá, en este caso sí. Quiero aclarar igual una cosa, pero antes de irnos al recreo, me hacen acordar si no el libro. Porque yo también tengo calor y tengo porque yo sí estoy tratando de hilar un discurso coherente a pesar de la humedad. Bueno, a ver, uno dice puede ser octava, sí, pero puede tener otro formato, porque la engloba no depende de una forma métrica, sino de una cuestión de materia poética. Tiene que haber pastores, la mística amorosa, cantoneo, ¿sí? Y eso puede estar en endecasílabos, en octosílabos, puede formar octavas, pueden ser octavas reales, pueden ser de otro tipo. Las tres sílabas de Garcilaso no están todas escritas en octavas reales. Entonces, no distribuyen la materia de la misma forma, ni siquiera construyen la misma forma trópica o métrica. ¿Entiende esto? Lo que hace que uno se dé cuenta de que algo es pastoril tiene que ver con estas cuestiones más problemáticas o de contenido, ¿sí? Lo último que tiene que tener la pastoril es lo que hace que el hecho uno lo saque hacia el derecho. Es un espacio tópico, es un espacio característico del género, que es el famoso locus amoris. O también se llama pradomeno. Es un espacio técnico, pero es tópico. Quiere decir que es típico y se repite en el género. Locus amoenus o pradomeno. ¿Amoenus o Amoenus, sí. Amoenus. ¿Qué es el locus amoenus? Es un espacio siempre verde, es un prado. No es ciudad. No tienen marcas geográficas distinguibles. Es un espacio idealizado igual que los personajes. No sé en qué tiempo y en qué lugar están. Es como algo edénico, si quieren. Tiene relación con esa imagen, ¿no? Es un espacio siempre verde, siempre rural, sin precisiones de ningún tipo espacio-temporales. Parece como devenido el tiempo. Siempre ellos siempre son jóvenes y bellos y el lugar siempre verde, ¿no? Como una especie de eternidad. Eso colabora con la idealización. Bien. ¿Qué más? Hay en los tipos de grupos tampoco ¿no? Depende, porque hay lugares que son, hay lugares que están fuera del espacio, de los que tenemos el ritmo y todo eso, pero después la interacción con los dioses, con los humanos, es muy específica. Hay tendencia, por ejemplo, ¿no? Los llamados, los avisos, todo. El problema de la mitología clásica es que hay un orden divino, pero el orden está todo el tiempo interviniendo con el orden humano. Entonces, cualquier mito, cualquier leyenda, incluso ustedes conocen las tragedias de Sófocles, siempre están precisando, no el tiempo, pero sí el lugar. Esto ocurre en Tebas, esto ocurre en la visión. Se sigue a poder el aire porque está tragando agua. No, bueno. Bueno, ahora voy a más para si alguien está haciendo una vida de agua. Se quedan 5 minutos. Bueno, 4, Perdone, referí. Bueno, en el locus amoenus hay estas plantas tóxicas. Por ejemplo, el álamo, ¿vieron que se escribe sobre un álamo? Aparece en general. Aparecen laureles también, sauces. Es una serie de, no hay animales, pero sí hay insectos, por ejemplo, abejas. Porque las abejas tienen una cualidad musical, sonido, zumbido. Ustedes se fijan, hay abejas acá. Toda la primera parte, cuando salen las ninfas, bueno, se describe el espacio y se le dice que es lo que hay. Y que hay hasta abejas. Aves puede ser que haya algunas, sí. Palomas puede ser que haya
algo amoroso porque Venus es la paloma atribuida, la animal atribuido a Venus. La paloma tiene connotaciones eróticas. Bien, para la María, y lo que siempre hay también en el Opus Amoenus es una fuente en el medio. Si no aparece referida no pasa nada, pero sí puede haber una fuente porque es el lugar al que van los pastores al mediodía, que es el horario de más calor, en el que no van a trabajar. Insisto, no lo vemos trabajar nunca, pero van al mediodía a la fuente para descansar, que ahí es donde se cuentan sus historias de amor. ¿Sí? Acá esto está, ¿sí? Pero está intervenido de alguna forma por este proyecto más amplio, que es el de armar éxtasis con cada uno de esos tapices y construir ese proyecto, de alguna forma, de canonización de su propia obra, es lo que hace acá en la obra. Antes del recreo y ya se van. ¿De dónde puede venir esto? ¿De dónde puede venir esto? Estamos pensando que puede ser de referencia de Belén a lo que tenemos más publicidad para los griegos. A ver, este espacio tópico que es el Opus Amoenus tiene antecedentes, por ejemplo, la edad de oro de Hesíodo, los campos elíseos, ¿sí? En la mitología griega, el jardín de Edén. Este elemento utópico y edénico tiene muchos antecedentes y eso que vos mencionás está dentro de esas constituciones masivas. ¿Sí? Pregunto, ¿hay pastores acá? Las ninfas, aparte, son un personaje que contribuye a construir esta idea medio atemporal, ¿verdad? Entonces, ¿te aparecen ninfas? Está bien. ¿Hay casuística amorosa? Sí, al final. También hay una serie de historias de tragedia amorosa que podrían entrar en son casos de amor, ¿verdad? Pero claro, ¿hay canto a Medeo? Me dijeron que sí. Hay lobos amorosos. Pero hay algo que pasa con el lobos amorosos. Decía que la potencia era el campo y la ciudad de Hay una suerte de, si quieren, nacionalización de Opus Amoenus, porque se menciona Alfredo Toledo al principio, después en los capítulos también está el Tajo y demás. Toledo es una ciudad muy importante para el siglo de los XIX, porque las cortes estaban en Toledo, eran itinerantes, pero en el tiempo de Garcilaso estaban las cortes en Toledo, una ciudad imperial. Y miren qué casualidad, es la ciudad en la que nació Garcilaso. Entonces, acá hay un espacio mítico que se está convirtiendo en un espacio, se le está dando una ubicación geográfica precisa, que es una operación política, podríamos decir. Toda esta tradición es muy valiosa, llega a mis manos y en España tiene una ubicación puntual, que es la ciudad de los reyes y la ciudad donde el poeta nació. ¿Ves cómo funciona esto? La ciudad de Apunta la rata. Toledo está en una zona en donde hay confluencia de esas tres culturas de las que hablamos en la primera clase: judíos, musulmanes y cristianos, ¿no? Entonces es una ciudad importantísima para el mapa cultural de la península, y que haya nacido él ahí, además, que esa ciudad sea la ciudad de los reyes en ese momento, bueno, está construyendo un centro de poder, básicamente. Garcilaso era una familia De nobles. Sí, y aparte era, esto lo dijimos, ¿no? La semana pasada, era alguien que tuvo la trayectoria perfecta para el hombre del Renacimiento. Era poeta y soldado. Sí, es el ejemplo de la cortesanía por excelencia. Bueno, a ver, ¿esto de dónde puede haber venido? Griegos, latinos, más latinos, ¿sí? que griegos. Virgilio, sobre todo, Ovidio, dijimos, ¿no? Esto se escribía en el siglo XVI, había gente que hacía este tipo de obras. Sí, ¿quiénes? Los italianos. ¿Se acuerdan que dijimos esto la semana pasada? Los italianos son un pueblo cultural importantísimo. Y cuando digo italiano estoy simplificando, porque lo que ustedes conocen como Italia ahora era una serie de principados, ducados, territorios muy chiquitos que
existe Roma, existe Florencia. Piensen en Florencia como la cuna del humanismo. Ustedes saben que el Renacimiento, las primeras ideas humanistas aparecen ahí, y después se van expandiendo por toda Europa. ¿Se acuerdan que Garcilaso es desterrado por el rey Carlos V y lo manda a Nápoles? Bueno, en Nápoles toma contacto con toda la tradición clásica y la tradición pastoril. Y cuenta una anécdota tipo LAM del Renacimiento, que él está en una celebración y el virrey le dice: che, ¿por qué no escribís? ¿Por qué no escribís? El virrey o un humanista se llama Navallero, muy famoso, le dice: che, ¿por qué no escribís esto, pero en español? Más allá de la nota de color, en realidad lo importante es la operación de traducción cultural, porque también es una traducción política. El Imperio Español todavía sigue construyendo textos poéticos al estilo de la Edad Media. Todavía hay romances, ¿sí? Todavía hay rima sonante, hay poesía de corte, sí, pero no está modernizada. ¿Qué es modernizar la poesía en España? Es introducir todos aquellos elementos poéticos que vienen de la tradición italiana. Porque los mismos españoles tenían como ese sentido de atraso cultural que asociaban con una estructura de poder muy grande como el imperio que estaba construyendo, que está en su pic, además. Es un momento del auge del poder imperial en la pero está en su prime, exactamente. Carlos V, de hecho, es el rey del Renacimiento español. Es él y su hijo Felipe II. Los que vinieron después son de la fase decadente del imperio. Pero están en el momento más alto. Lo que les falta es una cultura a la altura de ese poder. ¿Quiénes no tienen ese poder y tienen esa cultura? Los italianos. Entonces, lo que hace él es importar los temas y las formas poéticas que le permiten de alguna forma darle la poesía que esté a la altura de ese poder. Esta operación, anoto y ya no vamos a repetir, porque lo vengo anunciando mucho, existe desde la antigüedad. Y es algo que los romanos también creían que ocurrió con ellos cuando vencieron a los griegos y se hicieron cargo de alguna forma de la cultura griega. Esta idea de que los imperios se vencen unos a los otros y que van tomando la cultura del vencido, ¿no? Que muchas veces es una cultura considerada superior para ellos. Ese es un tópico de la historia antigua que se llama Translatio Imperii. Y está asociado también con otro que se llama Translatio Studium. La Translatio Imperii es la idea de que los imperios se mueven de oriente a occidente. Primero los egipcios, después vinieron los griegos, después vinieron los latinos, los romanos, ¿no? ¿Y quién viene con ellos? Los españoles. Y después vino América. Y después América, después Estados Unidos, si quieren podemos pensar, ¿no? En la idea del traslado de los imperios, la idea de que el poder se mueve de oriente a occidente. Y que cada imperio que cae le va cediendo su paso, no necesariamente de forma pacífica, a otra construcción imperial. Pero con ese traspaso hay un traspaso de los saberes de cada imperio. Porque los griegos llegaron a Egipto y absorbieron los saberes egipcios. Los romanos empiezan a tomar territorio griego y también reelaboran hasta los dioses griegos que pasan a la cultura religiosa de los romanos. Y ahora les toca a los españoles. Y los españoles se van a hacer cargo de todas las tradiciones anteriores. Eso es lo que se venden ellos por sí mismos, ¿no? Pero en definitiva, haciendo este traspaso de Italia a España, están cumpliendo con esa noción de el traslado del poder con el traslado del saber de un imperio al otro. ¿Sí? Por eso
maravilloso y por qué es tan importante, por qué es tan célebre, por qué es tan trascendente, como dijo la compañera, es porque él mismo realizó operaciones poéticas que eran a su vez operaciones políticas. La más evidente es esto, la poesía pastoril, que los italianos tomaron de la antigüedad clásica, porque el Renacimiento es una de las cosas que hace, va a España vía Garcilaso. La otra es las formas estróficas, los metros. Lo voy a dejar acá para que vayan al video. La otra es las formas de construcción de la belleza, que la voy a dejar acá para no olvidar. Lo vamos a estar pendiente 15 minutos.